Te recuerdo que estamos en proyectopuente.com.mx, la primera televisión por internet en Sonora. Estamos rumbo al quinto aniversario ya de su noticiero, el noticiero de Hermosillo, Proyecto Puente, periodismo diferente. Bienvenidos a esta hora que usted nos puede sintonizar también en la aplicación app de Stereo 100. Arturo Ibarra, si fuera verdad ya se hubiera bajado el 50% de su sueldo. Ejemplo, dice más que 10,000 firmas y un salivero de palabras. Arturo Ibarra criticando a Pancho Burques. No, 100,000 firmas, no 10,000, estimado de Change. Telma Valenzuela. No se haga oxiso. Salud Sonora tiene 14 años desviando mi homologación. Gano 8,900 mensuales y el resto. Me pregunta Pancho Burques. Rosa María Oleri, ¿desde cuándo tan comprensivos con la ciudadanía? Se llevan amiguis, las hacen diputados o diputadas, ahora sí, muy conscientes. Rafael López, mi reconocimiento a Pancho Burques por encabezar esta iniciativa de cambio político en el Congreso, impactará en el gasto. Pues es que de eso se hace el Congreso de propuestas, ¿no? Es decir, yo prefiero mil veces que se propongan bajar o combatir excesos que mantener los que hay de la clase política. Rosa María Oleri, el Estado debe reconocer que ha fallado en seguridad nacional. Muy fácil echarle la culpa a estudiantes pobres, urge la verdad. Eso fue por el libro de Sergio Aguayo. Me dice por acá, algunos me han dicho, ciertamente no, le fallé en el tiempo, ¿no? De Fouché, de Fouquet, que se pronuncia, ¿no? Es contemporáneo, sí, de Napoleón Bonaparte, viene siendo todo de la Revolución Francesa, fue, ciertamente, entre el círculo 18 y 19, yo dije Edad Media, bueno, pero, obvio, pues me puede fallar ¿cómo se puede decir? La fecha, o de repente con tanta información, uno que es lector empedernido, pues te falla, ¿no? Obvio, pero el fondo es ese, la inspiración de Beltrones es Fouquet, Joseph Fouché, o Fouquet, es francés, es hacedor de la radiografía política, del espionaje político, de la clase política, era incluso, exactamente fue uno de los personajes muy temidos en su momento, pero a la vez tenía el talento que tiene Beltrones, que le podrás criticar lo que quieras a Beltrones, pero talento tiene para permanecer y trascender y evolucionar y estar ahí. Fouquet se hacía indispensable también en aquella Francia. De hecho me está sintiendo aquí ya Cuitlahua Castro. Podemos hablar incluso hasta de Fouquet, de Fouché, que fue la inspiración de Fernando Gutiérrez Barrios. Después Fernando Gutiérrez Barrios fue la inspiración de Beltrones. Es una escuela de la política a nivel nacional que se practicó o que se viene desde la Francia. Y bueno, antes fue Maquiavelo también, ¿no? Podemos decir también, ¿no? Por ejemplo, o algún otro personaje antes de Maquiavelo, Iván el Terrible de Rusia, a lo mejor, no, pues eso ya era, ¿no? A ver, no me voy a desviar del tema, perdón, de repente me voy con temas así que leo de la Guerra Fría ayer igual y me desvío del tema, pero porque son temas sabrosos también, que podríamos interpretar un poco una Cuitlahua. ¿A quién se parece cada quien, por ejemplo? ¿A quién? Iván el... En el caso de Fouché, como lo mencionas, destacabas tú que fue el primero que efectivamente estableció una organización del uso de la inteligencia. El uso de la inteligencia, exactamente. Como una forma de alimentar las decisiones. En esa época él era el director de la Policía Nacional de Francia, que era el equivalente a lo que hoy es una Secretaría de Gobernación o un Ministerio del Interior. Él formó parte de la vieja organización política que era un directorio que gobernó antes de que iniciara el gobierno de Bonaparte. Él movió algunos hilos para lograr que finalmente la Cámara de Representantes de la entonces Francia revolucionaria le diera el título a Bonaparte de presidente y posteriormente como emperador. Y es como opera Beltrones, pues. Es Beltrones, es decir, su estilo de crear las cosas, de operador y de hacerse presente o de hacerse necesario en el momento correcto. Por ejemplo, a ver, yo no creí que le fueran a dar la dirigencia nacional del PRI. ¿Por qué? Porque es una sombra contra Osorio y el grupo Tlacomulco, pero se le metió al presidente y en el momento que se acaba de fugar el Chapo Guzmán y ocurre que fue a Francia y regresa con la sonrisa y regresó con la dirigencia nacional del PRI. Beltrones, que yo jamás pensé, ¿por qué? Porque no es de Tlacomulco, pues otro grupo político creado por Jorge por Carlos Han González, el papá de Jorge Hanron, para hacerle contrapeso a la élite política de la Ciudad de México y que llegó al poder y se les metió a los peñistas y a los comucos.
Eso evoca la época en que Napoleón cayó por primera vez, y cuando restablece su gobierno después de escapar de la isla donde se había recluido, vuelve a buscar a Fouché, y aun cuando no tenía confianza en él, le dijo personalmente, Exacto. era el mejor, el más hábil de todos los políticos de la época, y lo pusieron otra vez como jefe de la Policía Nacional de Francia. Fouché, Beltrones, Gutiérrez Barrios, ahí está. Me voy con, está también Imanol Canellada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? También está César Borgia, por ejemplo, como una figura también de perversidad política, capaz de mover los hilos, de utilizar los puntos débiles del contrario para aprovecharse, por ejemplo, ¿no? En el Renacimiento, César Borgia y la familia Borgia, que es muy interesante bueno, también. Si nos vamos a ir al rato, pues vamos a pasar por el Shah de Persia, Franco en España, Mussolini en Italia. Bueno, pero, digo, anterior a Fouché, por ejemplo, están los Borgia, a eso me refiero, anterior a Fouché está pues que es de etapa de Maquiavelo también ahí, ¿no? Pues sí, pues exactamente, es el príncipe, ¿no? Ahí surge el príncipe, y está el conde duque de Olivares en la época de Felipe II en España, que también... Pues es cuando se empieza a dar esa revolución, Nicolás, el iluminismo, es que después viene de la reforma después de Lutero, pues, ¿no? Cuando empieza esa época, el protestantismo también contra la iglesia. Bueno, ya nos desviemos, señores, está muy rico el tema. Gracias. Marlene Valero, adelante, porque tengo aquí Manuel Canellada, es el primer periodista que documentó el exceso, el despotismo que se dio en el pasado gobierno fue contra Gisela Peraza. ¿Y por qué saqué a Gutiérrez Barrios? Por la fabricación de un enemigo que habla Sergio Aguayo en su libro de la violencia del Estado, de Tlatelolco a Ayotzinapa. Ayer se dio algo inédito que jamás se había sucedido. Fueron a recorrer la casa de gobierno para recrear la tortura que de la cual Gisela Peraza fue objeto, y fue el Ministerio Público, su abogado, y que ocurrió también un cese del Ministerio Público por no haber dejado entrar a los medios. Marlene Valero, ¿qué ocurrió ahí? Así es, Luis Alberto, buenos días también para el auditorio. Les informo que este miércoles Gisela Peraza, acompañada de su abogado, acudió a la Casa de Gobierno donde se llevó a cabo una inspección ministerial por parte de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Juan Antonio Ortega, defensor legal de la ex empleada de Guillermo Padres Elías, explicó que se trata de una reconstrucción de hechos donde sobre lo que aconteció el día en que la acusaron de robar a la familia del ex gobernador. Escuchemos lo que dijo el abogado. Mira, solicitamos nosotros que se hiciera una inspección con efectos de reconstrucción de hechos, para efectos de que se dé fe dónde la tuvieron detenida aquí, dónde la maltrataron y dónde estaba el supuesto dinero que dicen se la robó. Ese es en lo que va a consistir. De aquí, una vez terminada esta diligencia, nos vamos a trasladar al hotel de Arraigos, para en la celda donde la tuvieron, y en la misma forma, ahí en la misma celda, ahí mismo la golpeaban, y de todo eso el agente del Ministerio Público tiene que darse. Por su parte, Gisela Peraza Villa dijo estar nerviosa de estar nuevamente en la casa donde le privaron de su libertad y la golpearon, pero también dijo tener sentimientos encontrados porque recordó algunos de los momentos felices que vivió con la familia Padres Dagnino. Escuchemos a Gisela Peraza. Pues muchos sentimientos encontrados. Yo estoy pues recordando el tiempo que viví feliz y pues también los últimos días que pasé aquí. Pues, ¿no? ¿Hubo tiempos felices con la familia Padres? Sí. ¿Y después se volvió un infierno? Sí. ¿Reviviste esos momentos de terror, se puede decir? Sí. ¿Qué es lo que más recuerdas, Gisela? Pues el momento de que se me acusan, ¿no?, del robo, cuando me encierran, que pues me amenazan, que me golpea el portillo. De igual manera, mencionó que cuando trabajaba como empleada doméstica en la Casa de Gobierno, ella como familiares de Guillermo Padres, su hermano como cuñados, llegaban bolsas de dinero. Escuchemos lo que dijo al respecto. ¿Y se la veía usted muy seguido que traían bolsas con dinero? Sí. Sí. ¿Maletas grandes, chicas o cómo eran? ¿Cajas? De todos tamaños. ¿Tú sabías que era dinero porque lo sacaban de ahí o cómo sabías? Pues muchas cosas veía, otras veces me imaginaba ya, ¿no? Pues era algo normal. Así. ¿Quiénes metían esa maleta? ¿Los mismos guardias? No, familia de... ¿Cómo quién? Miguel. ¿En qué parte? Pues los hermanos y cuñados de...
Este peritaje se llevó a cabo a puerta cerrada y duró aproximadamente 1 hora en la Casa de Gobierno, donde recorrieron las habitaciones donde se llevaron a cabo los hechos, como la recámara donde dormía Gisela, lugar en el que la mantuvieron encerrada por casi 2 días. Y bueno, como comentaste, el procurador de Justicia, Rodolfo Montes de Oca, anunció que removió al Ministerio Público Octavio Sandoval por impedir la entrada de los medios de comunicación a este peritaje que el abogado de Gisela había solicitado como público. Y bueno, posteriormente, después de la Casa de Gobierno, se pasaron al que era el Hotel de Arraigo, donde fue Gisela Peraza torturada y privada de su libertad por 2 meses. Y llevaron a cabo pues las mismas actividades de peritaje. Hasta aquí mi reporte. Imanol Canellada fue quien en su momento contó la historia de Gisela Peraza. Está también aquí Cuitlahua Castro, penalista, colaborador del Proyecto Puente, para que nos ayude a interpretar qué sigue, qué ocurrió. Esto es un caso, hay que hacer una autocrítica. Así como en el 2003, la obra When the Press Fall, cuando la prensa falla, tituló, bueno, después sale en el 2005 más o menos, 2006 la obra, tituló el papel de los medios frente al ataque de la guerra a Estados Unidos de George Bush. Otro que fabricó una guerra. Ese fabricó una guerra, ¿no? Gutiérrez Barrios dijo que los estudiantes tenían armas en el 68 a Díaz Ordaz, y no era cierto, fabricaba un enemigo. Padres fabricó un enemigo con Gisela Peraza también, lo creo firmemente hoy, que ya está salió a la luz pública. En 2003, 68 fabricaron enemigos a los estudiantes. En el 2003, voy a hacer un comparativo internacional del uso de la política o de los gobiernos como manipulación para su servicio, para satisfacción de su gobierno en turno. 68 fabrican enemigos a los estudiantes, lo titula Sergio Aguayo en de Tlatelolco, Ayotzinapa, la violencia del Estado. Fabricaron a los estudiantes como enemigos, decían que traían armas, no era cierto, eso le dijo a Díaz Ordaz para que dispararan. En el 2003, George Bush fabricó una guerra a la medida de Estados Unidos para saciar la venganza contra el pueblo estadounidense, lo que había hecho Al Qaeda, y se fueron contra Saddam Hussein a Irak. No fue cierto, no había armas masivas. El New York Times se equivocó, CNN se equivocó, lo hemos expuesto mucho en universidades, en cátedras, esto lo estudiamos en Estados Unidos en el 2008, en congresos internacionales, porque hubo una autocrítica muy fuerte donde el mismo Bob Woodward, quien tumbó a Richard Nixon en el 72, los dijo en un taller del Watergate, nos los dijo. Y dijo él, we were wrong, nos equivocamos, estuvimos mal, no estuvimos a la altura de las circunstancias. Yo sí quisiera hacer también una autocrítica, porque es de humanos reconocer que los medios no estuvimos a la altura de las circunstancias de Gisela Peraza. ¿Por qué? Porque no había información, fue tanto lo que había también en ese momento, nos fuimos en otra agenda, en otros problemas que había en ese momento, porque fue tanto lo que dio el despotismo padrecista. Pero lo que ocurrió con Gisela Peraza es una fabricación de un enemigo. No sé si estés de acuerdo con eso, Imanol. Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió con ella? Que también se condenó mucho en ese momento el reportaje que sacó Primera Plana. Pues sí, estoy de acuerdo. Comparto que de pronto los medios de comunicación en México tenemos el problema de que la agenda nos la marca el poder. Tenemos una relación con el poder muy estrecha, dialogamos con el poder. Y en general, hablo en general de los medios de comunicación en México, incluso nos dictan la nota, ¿no?, a través de los boletines. Es una aberración el boletín. El boletín como tal es una aberración, que el poder te diga qué tienes que poner y cómo lo tienes que poner. Sobre todo hablo de los medios escritos, en el caso del boletín. Esto es una realidad en todo México, no solamente en Sonora, y en Sonora por supuesto. Y creo que de pronto se nos olvida que como periodistas tenemos que dialogar también con otras voces que precisamente no van a ser escuchadas y que no tienen espacios, que no van a ser atendidas. A veces pasa eso, y creo que en este caso pasó, ¿no? Pues era una modesta y desconocida niñera, ¿no?, que cuando clamó, su familia, porque ella pues no tenía cómo entablar un diálogo con los medios de comunicación, cuando su familia... Pero aquí no solamente están los medios de comunicación, hay muchos más. Como sociedad fallamos, porque instituciones rebasadas también, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A mí la familia me confesó, fueron con el PRI y el PRI no quiso. En ese momento no le convenía al PRI abordar el tema,
y le dieron la espalda. Fueron con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y le dieron la espalda. O sea, muchísima gente le dio la espalda porque era una... Socialmente fallamos. Voy a hacer un corte para ya irme de corrido con ustedes y que me platiques la historia de Gisela y me interprete el abogado Cuitláhuac Castro y después también el feminicidio a debate. ¿Qué ocurrió con el caso Gisela Peraza? Fuimos rebasados como sociedad y eso no puede volver a ocurrir. Es una llamada de atención también al actual gobierno que si quiere fabricar un enemigo, no se lo vamos a permitir. Donde estemos, Digo, yo hago el compromiso público, yo no voy a permitir un exceso, no vamos a permitir un exceso más como los que se fueron. Y no creo que haya, porque lo que ocurrió no creo que se le vuelva a repetir, porque la sociedad ya no está para permitir eso. Corte y vuelvo con Cimarrones y vuelvo con el caso Gisela Peraza. Lánzate al Estadio Héctor Espino mañana viernes y que se sienta la afición de los Cimarrones. Apoyemos a Cimarrones de Sonora en su último partido de la temporada regular. En Sonora, juntos somos más y todos somos Cimarrones. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Stereo 100. El evento más esperado del año inicia, el Toyotatón. Haz tuyo un Toyota 2016 con las mejores promociones, con el Toyotatón. Bonos hasta de 50,000 pesos, más tasas desde 8.95%, más 0% de comisión por apertura, más condiciones especiales en seguros de autos financiados. Visítanos e inicia el 2016 estrenando un Toyota, aprovechando las promociones del Toyotatón. Toyota, en Serna y Reforma, aplican restricciones. El Buen Fin anticipado llegó a Kuroda. Grandes promociones en calentadores Insa y Calorex. Además, hasta un 40% de descuento en llaves, mezcladoras, regaderas, accesorios, pisos sanitarios y muchas soluciones más. Ven hoy mismo y aprovecha en Kuroda el Buen Fin anticipado. Válido del 9 al 16 de noviembre o hasta agotar existencia. Revisa condiciones en tienda. Líderes con el mayor surtido en accesorios. Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Calidad en productos y mejores precios de todo el noroeste del país. Lo más innovador en telefonía celular, todo en un mismo lugar. Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Contamos con servicio técnico. Guerrero 99 y Elías Calles entre Guerrero y Garmendia. 213-1000 y 212-3700. Se va y se corre con la gran venta Solana, la Toyota, la Chevrolet, la Volkswagen, la Cadillac, la Suzuki, la Hyundai, la Isuzu. En Galerías Mall del 13 al 15 de noviembre con muchas promociones y rifas diarias para los asistentes. No olvides traer tu IFE, comprobante de domicilio y 3 comprobantes de ingresos para tu crédito. Si asistes a la gran venta y compras un auto en alguna de las agencias del grupo del 13 de noviembre al 20 de diciembre, participas para la rifa de un viaje para 2 personas. ¡Increíble! En Intercerámica hay precios que te moverán el piso. Visita tu tienda Interceramic, en donde además de los nuevos pisos y azulejos, ya contamos con una gran variedad de muebles de baño, vanities y canceles con precios perfectos para tu presupuesto. Aprovecha, es momento de remodelar tu casa. Interceramic, simplemente lo mejor. Búscanos en Solidaridad, Morelos y Río Sonora. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª legislatura. Senado de la República. Se va y se corre con Solana Volkswagen, la dama, el Catrín, el borracho, el valiente, la sirena, el soldado. No importa quién seas, este Buen Fin puedes estrenar un Volkswagen de Solana. Ahora sí que estás de suerte. Jetta 2.0 2016 con mensualidad de 2,347 o llévate una camioneta Tiguan 2016 con un descuento de 38,000 pesos. Ven al Vado del Río y te autorizamos el crédito solo con tu IFE. Aplican restricciones. Al 30 de noviembre por Volkswagen Financial. Para poder tener tu casa hermosa tienes que decir 3 veces piedras y espacios. Piedras y espacios, piedras y espacios, piedras y espacios. Ahora 2 veces. Piedras y espacios, piedras y espacios. Una sola vez más. Piedras y espacios. Has comprendido que para tener una casa hermosa hay que contactar a Piedras y Espacios 213-3119. ¡Muchas felicidades!
Vive el Buen Fin en Galerías Mall. Ven a nuestro encendido de árbol navideño este 14 de noviembre a las 6 de la tarde y disfruta con tu familia la obra de teatro El verdadero Santa Claus. Encuentra descuentos descabellados del Buen Fin. Consulta nuestras promociones en Facebook. Galerías Mall. El buen gusto es un arte. Este Buen Fin es de Kia Family Days. Del 13 al 16 de noviembre visita Kia Morelos con tu familia. Realiza una prueba demo, obtén un año de seguro gratis en unidades Sorento y tasa preferente. Recuerda del 13 al 16 de noviembre en tu agencia Kia Morelos por el Boulevard Morelos 744, Colonia Palermo. Llegó a Hermosillo Internacional de Franquicias Elite y te invita a invertir en una franquicia con valor de 100,000 pesos y tú ganarás en promedio 10,000 pesos mensuales. Imagínate, el corporativo trabajará tu franquicia mientras tú te dedicas a tus actividades. Este es un negocio seguro y se firma ante notario. Contamos con distintos giros. Teléfono 378-7535. 378-7535. Ven y conoce la nueva Vitara a Suzuki Solana en Reforma y Vado del Río desde 280,000 pesos. La más equipada en su categoría y elige del color que más te guste y combina sus interiores. Vitara. Síguenos en Facebook. Suzuki Hermosillo. Suzuki Way of Life. Canacintra Hermosillo te invita a Vive la Expo 2015, el encuentro industrial más grande de Sonora. 11 y 12 de noviembre, más de 120 expositores del noroeste de México y más de 3,000 profesionales dispuestos a hacer negocio. Foros, talleres, encuentros de negocio, pabellón emprendedor, networking con expositores, conferencias magistrales en Vive la Expo Industrial 2015. Reserva tu stand. Más información en vivelaexpo.mx. Teléfono 218-6611. El sedán que lo tiene todo y viene con un bono desde 5,000 pesos. Te lo llevas solo con el 10% de enganche. El Elantra. Llévate el Elantra equipadísimo de Solana Hyundai con 5 años de garantía defensa a defensa y con un seguro para tus llantas por 2 años gratis. Visítanos en Boulevard Colosio o en Facebook Hyundai Hermosillo. Promoción válida al 30 de noviembre. Y en otras noticias, se prevé que para el Buen Fin los autos vuelen. Sí, vuelen, pero con los descuentos de Volkswagen Agrícola. Llévate el Polo 2015 desde 179,900 más seguro gratis, solo a través de Volkswagen Servicios Financieros. Tu Buen Fin está en Volkswagen Agrícola del 14 al 17 de noviembre. Escuchas Proyecto Puente y a las 9 de la mañana, Laura Trujillo por Stereo 100. 8 de la mañana con 28 minutos, sigo con la mesa de análisis Imanol Canellada y Cuitlahua Castro, después de hacer una autocrítica profunda nosotros como medios y como sociedad, porque nos rebasó el caso de Gisela Peraza y nos mintió el Estado y lo que no puede volver a ocurrir. ¿Por qué se ensañó el Estado con Gisela Peraza? ¿Quién era o qué sabía Gisela Peraza? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Tú que fuiste el periodista que documentó eso, Imanol. Pues yo creo que se ensaña primero porque no pensó que alguien tan insignificante podría tener la dignidad de enfrentarlos, porque eso fue, ¿no? Nunca reconoció la culpa, a diferencia de Munro, ¿no? del sobrino del exsecretario, que inmediatamente firma y asume la culpa para acallar las cosas. Ella no pensaron que esta mujer tuviera la dignidad de decir no. No a la inculpación que le estaban haciendo, ¿no? Porque era muy fácil. Si ella hubiese aceptado desde el principio, sí tomé el dinero, ya, no hubiese pasado nada. ¿Fabricaron que había robado dinero? Sí, o sea, fabricaron. La cuestión estuvo así: debajo del lecho matrimonial de los padres había maletas de dinero y no eran 400,000 pesos, era mucho más dinero. Se habló de hecho, al principio, cuando la empiezan a torturar, a ella le dicen: ¿dónde dejaste el 1,000,000 de pesos? Ya sabemos que tú tienes 1,000,000 y Munro tiene otro. O sea, era mucho más dinero. Yo después trascendió que esos maletines eran los maletines que mensualmente le reportaban a padre los secretarios de Estado, que tenían que reportarle mensualmente su maletín de dinero y que estaban debajo de esa cama. El hecho de que un gobernador tuviera millones de pesos debajo de la cama en maletines, que eso se supiera era terrible, ¿no? De hecho, quien robó ese dinero era consciente que estaba robando un dinero que no podían públicamente decir me lo robaron. Entonces, tratan de fabricar un culpable, la niñera, uno de los miembros del cuerpo de seguridad, que es Munro, el sobrino del exsecretario,
Y resulta que la niña les dice, no, señores, yo no voy a colaborar, no, yo no tomé nada. Y ahí se les va de las manos. Ahí es cuando reaccionan de manera torpe, prepotente y brutal, y es cuando empieza este proceso de tortura. Tan sabía tanto que años después, cuando cumple la sentencia, 4 años y medio después creo, a los meses de que se acercara la fecha de ese junio de este año, del 2015, que ya iba a ser liberada, Ornelas, por órdenes del gobernador, maneja digamos que una especie de negociación, o encabeza una negociación a través de un abogado, ahorita no me acuerdo el nombre, en su momento tuve el nombre, con Gisela Peraza, y le dicen, bueno, ya vas a ser liberada, ya viene el momento, te ofrecemos una casa donde tú quieras, preferentemente en un estado panista, pues era Jalisco, Baja California las opciones, y 200, 300 mil pesos, pero vas a salir de noche de la cárcel, te vas a subir en un carro, y te vamos a llevar a Mexicali o a Guadalajara, donde tú elijas. Hasta diciembre, o por lo menos hasta que pasen las elecciones. Ese era el tamaño del miedo que tenía el gobierno de Padres de que esta muchacha, tan insignificante, esta pobre niñera, pudiera hablar. Y una vez más, Gisela Peraza, yo cuando salí de la cárcel hablé con ella en su casa, con su familia, y me decía, yo ¿qué podía perder? Ya había estado 4 años y medio en la cárcel, injustamente, ¿ya qué podía perder? Entonces les dijo, no, no acepto, y le fabrican esto de la droga, le siembran la droga en la celda, otra vez con lujo de prepotencia para intimidar y asustar. Entraron los antimotines, tumbando ahí la puerta de la celda, pusieron todo patas arriba, y ¡tatán! Aparecen unos globitos de cristal, e inmediatamente, de una manera expedita, como nunca se da en la historia de la justicia en Sonora, le arman un proceso por posesión y venta de drogas dentro de la cárcel. Afortunadamente, esta vez sí, la familia, el abogado de la familia y los medios de comunicación reaccionan, escuchan a la familia, escuchan lo que está pasando, y el ruido mediático hace que el juez le tiemble la mano, y a diferencia de hace 4 años y medio, no es cómplice del gobierno padrecista, y desecha el caso, y Gisela sale libre. Pero sí tenía mucho miedo este gobierno, de la información que tenía. ¿Qué más sabía Gisela? No sé, que yo sepa el conocimiento que tenía, porque pues obviamente entraba y salía a todas las habitaciones del lugar, porque pues era la niñera, ¿no? Era eso, era el hecho de que había dinero debajo de la cama, abundante, demasiado dinero, injustificable que un gobernador tuviera tanto dinero efectivo debajo de su cama o en su habitación, en maletines, ¿no? Ese era el terrible miedo de este gobierno, que se supiera. Ahora dice, en su momento cuando yo hablé con ella, esta confesión que está haciendo de que los hermanos y el hermano y el cuñado entraban, salían, pues todo el mundo sabe que durante esos 6 años, tanto el hermano como el cuñado fueron los que negociaban, ¿no?, con los proveedores, los que pedían el moche, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que sabía Gisela, veía el movimiento totalmente ilegal y sospechoso de entrada y salida de dinero en efectivo, en maletines, que eso pues es totalmente injustificable. ¿Cómo justificas eso desde el punto de vista político, legal, de cualquier punto de vista? Y ese conocimiento la condenó a este infierno, ¿no?, que estuvo a punto incluso porque ella cuando dice no me voy ni a Mexicali ni a Jalisco, su temor era que en el camino tal vez estos canijos me desaparecen, ¿no? No, prefiero quedarme en la cárcel, ¿no? Porque le decían, le amenazaron, no vas a salir como no aceptes esto. Y ella dijo, no, yo prefiero quedarme en la cárcel, capaz de que camino a Mexicali, porque era muy sospechoso. En la noche, sola, no puedes llevar compañía de nadie, te vamos a recoger, te vamos a estar esperándote fuera del Cerezo y te vamos a llevar a Mexicali, vas a tener una casa, vas a estar mantenida de aquí a diciembre. Después, ya, vas a ser libre y ya no vas a tener problemas. Este era el rostro del gobierno que acaba de terminar, ¿no? ¿Qué es esto, Cuitláhuac? ¿Frente a qué estamos? Es increíble lo que se ejerció. ¿Qué calificación legal tiene esto? Estoy impresionado. Entre más del caso de una complicidad institucional contra una persona. Bueno, pues lo hicieron otras veces contra los malnacidos, los mandaron golpear, a Obregón, pero ¿a este grado?
Bueno, aquí lo que se puede advertir es que el Estado, como institución, no tiene bien delimitados los límites, ni tampoco los instrumentos jurídicos a través de los cuales se pueda someter a la ley el actuar de cada uno de los órganos del Estado. Me voy a explicar. El que en Sonora cada una de las instituciones realicen una actividad prevista por la Constitución frente a la omisión de lo que prevé la Constitución y de lo que prevén las leyes, no está delimitado perfectamente la manera en que se nulifiquen los excesos, como en el caso que estamos ahorita analizando. El que exista un caso Peraza no es sino el resultado de la ausencia de límites y de instrumentos que eviten que se desborde en el ejercicio del poder público la capacidad del Estado de punir. Entonces, en el caso de Gisela, estamos nosotros frente a una situación en la cual hubo un poder judicial que no estaba con la independencia que requería, porque de haber tenido la independencia suficiente, no habría un auto de formal prisión, no habría un procedimiento como lo vivió durante todos esos años, no habría la sentencia que finalmente fue impugnada y a la postre fue nulificada por los tribunales de amparo. Todas esas cuestiones nos dicen que en el Estado tenemos la urgente necesidad que si queremos pasar de la democracia como una receta poética y hacerla una realidad, es necesario entonces establecer un andamiaje de procedimientos en el ámbito de la Constitución del Estado que evite que cada uno de los que forman parte del Estado, de los órganos del Estado, en el ejercicio del poder, no desborden el poder público, es decir, que no vayan más allá de lo que la ley señala. Entonces, los diputados, en este caso, el Poder Ejecutivo en lo particular, tienen una enorme responsabilidad porque la democracia exige el cumplimiento de la ley. El Estado de Derecho que tanto hemos mencionado como uno de los factores primordiales del desarrollo, no es nada más una receta perdida. Es el presupuesto necesario para el desarrollo en todos los ámbitos y muy particularmente en el ejercicio del poder público. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que estoy advirtiendo, la existencia, por ejemplo, de una tortura, de un procedimiento que fue irregular, no es sino la violación de algunas convenciones. ¿Fue torturada? Lo que ella menciona en los medios es de que hubo tortura. Ahora, hay definiciones de tortura que nos han dado algunas convenciones de las que México forma parte, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, o la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que en el ámbito internacional multilateral México tiene firmado. Entonces, cuando digo México es no solamente la entidad federativa la que tiene la obligación, sino todo el Estado mexicano en general, tanto la Federación como los estados, y muy particularmente el Estado de Sonora, donde nosotros vivimos, del que formamos parte, tiene la obligación los diputados de que todas estas convenciones que están suscritas por el Estado mexicano se hagan realidad en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana es precisamente eso. Lo que vivió Gisela no debió haber surgido. Surgió porque no había límites. No estaba delimitado. La independencia es un factor. Totalmente. En el caso de la tortura, nada más aclarar rápidamente que en su momento la familia, cuando la permiten visitar en el hotel de arraigo, sacan fotos con un celular y esas fotos se las llevan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para demostrarle que había moretones en los tobillos, en las piernas, etcétera, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos desechó y dijo que no era cierto, que se estaba inventando. Ni siquiera fue al hotel de arraigo a levantar un acta, a visitar en ese momento la indiciada, porque ni siquiera era una indiciada nada más, no hizo ningún acto obligado, que estaba obligado a hacer, porque había una denuncia con fotografías. Y digo porque todavía sigue siendo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este payaso que tenemos, que ha sido durante 6 años colaborador estrecho de los excesos de Padres, y no solamente en este caso, sino en muchos otros casos, y es terrible que todavía ostente ese cargo. O sea, el del ombudsman, el defensor del pueblo, es un tipo que está totalmente coludido con el poder. Y es terrible, es impresionante que esa persona todavía esté ahí,
y que lo considero un interlocutor serio en estos temas, ¿no? Porque ha sido un verdadero farsante. Desde aquí lo digo sin ningún temor, porque en varios casos me he topado con la indiferencia. Hay un caso reciente de esta muchacha que fue golpeada por su padre, que también, cuando la que trajimos Fernanda, ajá, cuando fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la ignoraron también, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre era una persona influyente en ese momento y conocido del gobierno. Sí, pues era de padres. Todo lo que hizo, todos los protegidos, era despotismo ese, ¿no? Yo creo, es despotismo lo que ejerció Padres, ¿no? Más allá del autoritarismo, creo, ¿no? Es decir, digo, bueno, que se vincula, ¿no? Fue un despótico. Muy despótico, sí. Fue despotismo eso, es despotismo en su claro, es decir, un exceso sistemático y con unas facultades desproporcionadas que nadie paró, bueno, solo los sonorenses en las urnas. Imagínate hubieran repetido, es decir, bueno, que era otra cosa, ciertamente, digo, Javier Gándara es otra cosa, él pagó los platos rotos, creo firmemente que Javier Gándara se cuece aparte, es una persona honorable, que no tiene nada que ver los pagó los platos rotos, pero ¿cómo evitar? Hay que reformar esto entonces, Cuitláhuac, porque, a ver, uno de los del caso Gisela sigue trabajando en el gobierno del estado, ¿no? Bueno, Creo. pues ahorita ¿qué es su procurador? El que estaba a cargo de la seguridad ahí en la Casa de Gobierno es ahora secretario de Seguridad de Nogales. ¿Cómo se llama? León Portillo. León Portillo, sí, lo contrató Nogales. Está en Nogales como secretario de Seguridad Pública. Y otro más está, creo, en el Palacio de Gobierno, o se quedó en este gobierno, que hay que confirmar. Este gobierno, si es así, debería de correrlo. No puede estar alguien relacionado con este caso. Pues no debería. ¿Tú estás de acuerdo? Digo, sí, tú no, que no leí, porque debería. veo que tienes, la historia puntual la tiene Manuel Canellada, por eso lo traje aquí. Todo él le dio seguimiento. No debería estar. No debería. No debería. Conclusión, Cuitláhuac, se tiene que reformar esto, tiene que sacudirse, porque el Estado, por lo que veo, Montesquieu, yo creo que se volvería a morir si viera que la teoría de contrapesos no funciona. Y en Sonora, bueno, todos no se moverían, todos se moverían en Sonora, pero alguien le tiene que poner límites a este Estado. Mira, aquí la división de poderes que acabas de invocar, efectivamente debió ser el mecanismo que impidiera que esta situación surgiera. Frente a una consignación irregular de una procuraduría de entonces, debió haber recaído una resolución judicial totalmente independiente, solamente ceñida al raciocinio que la ley y las pruebas pudieron haber establecido, pero no fue así. Aquí hay una ausencia en ese momento hubo una ausencia de independencia en el Poder Judicial del Estado. ¿Eso qué significa entonces? Bueno, significa que la forma en que se construye el Poder Judicial estatal debiera ser de tal manera que garantizara la independencia. Me explico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace alrededor de 15 años emitió alrededor de 6 jurisprudencias que establecen los alcances del artículo 114 de la Constitución y en la cual explica la manera en que se deben de integrar cada uno de los poderes judiciales de los estados. Ello con el propósito, desde luego, de afianzar un aspecto que es primordial en el ejercicio de la jurisdicción, que es la independencia. Ahorita ¿Hace falta una reforma o no? ¿O solo es hace invocarla? falta una reforma y eso es a lo que me estoy refiriendo. A pesar de que hace 16 años la Suprema Corte nos explicó cuáles debieran ser las maneras de decidir quién va a ser magistrado en los poderes judiciales de los estados, hasta la fecha en el estado de Sonora no ha habido ninguna reforma en el ámbito constitucional ni tampoco en el ámbito del Poder Judicial del Estado que establezca mecanismos en donde se garantice la independencia de los magistrados que forman parte de ese poder y con ello garantizar también la independencia de los jueces, de tal suerte que las decisiones judiciales deban ceñirse solamente a lo que explican las pruebas y a lo que rige el buen criterio y la ley, de tal manera que ahorita el actual gobierno que va iniciando tiene una asignatura pendiente, no pendiente por ellos, pendiente por la sociedad y también pendiente por la clase política del Estado, que es reformar al poder dentro del Estado de Sonora para garantizar plenamente el ejercicio de nuestras libertades públicas y dentro de ellos el de seguridad jurídica. Una reforma al Poder Judicial del Estado que le dé independencia y le dé además la racionalidad en sus decisiones puede garantizar
que no exista más una situación como la de esta. Peraza en el futuro. Muy bien, te agradezco mucho. Voy a hacer otra mesa, te prometo, con las reformas del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que en pleno 2015 estemos hablando de esto? ¿Es en serio? Montesquieu, ¿cuándo fue? Invocó la teoría de poderes hace, se ven, 500, 600 años. Digo, no siglo es XVIII. posible. Siglo XVIII. Sí, siglo XVIII, el siglo de las luces. Es increíble. Gracias, les agradezco mucho. Digo, es un tema que da para mucho, pero he agotado el tiempo y pues abiertos a seguirle dando seguimiento. Gracias, Imanol. Gracias, Cuitláhuac. Hasta luego. Buenos días. House, corto y vuelvo con el feminicidio, un libro que se va a presentar interesante en el Colegio de Sonora. Luis Alberto, ¿has probado las legendarias pizzas del Jesse's House? Te cuento que es una de las masas más ricas y doraditas